y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Sean también bienvenidos los miembros de las asociaciones y academias extranjeras de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que también nos acompañan. En ese caso, le damos la bienvenida a los miembros de Panamá, de España, de Colombia y de Perú. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar. Desde hace años se ha venido hablando en torno a una revolución digital. Y se ha señalado también que no ha habido mayor cambio desde la revolución industrial que el provocado por el uso de las computadoras digitales y de Internet. Décadas de progreso tecnológico, mejora de las industrias, el comercio y en general del sector público y privado, en un proceso que no se ha detenido, forman parte de la llamada era de la información. Una era donde en tiempo real se accede a lo que comparten millones de usuarios en plataformas múltiples y diversas. Una época en la que los desarrollos digitales en la web o en aplicaciones para teléfonos inteligentes se amplían y transforman velozmente. Se alude a una inteligencia social en cuanto a aptitud para utilizar las herramientas digitales para la conexión con otros. Y así también se habla de una share economy, como producto de dicha revolución digital que ha modificado significativamente muchas partes del mundo de comercialización de bienes y servicios. En el campo laboral, definitivamente el escenario ha venido cambiando a medida que los actores se han ido acostumbrando a interactuar en los escenarios digitales y donde además se ha transformado a los usuarios y la cultura digital se ha desplegado a pasos agigantados. La innovación, producto de la globalización y el acceso a la información, se va produciendo en todos los rincones, obligando a ajustarse a los cambios. Se ha planteado crudamente por algunos que se cambia o se perece. Para muchos, existirían allí ventajas competitivas y beneficios todavía no suficientemente aprovechados para desarrollar y explotar. Pero otros, y en diferente ángulo, hablan de un analfabetismo digital que impacta sobre el mundo laboral. Un analfabetismo que requeriría una alfabetización de la población asalariada, pero que al propio tiempo no importaría una garantía de que el trabajador cualificado vaya a conservar el empleo, debido a la sustitución de la prestación por ordenadores. En definitiva, un desafío y un legítimo temor acerca de cómo subsistirán el derecho del trabajo y los parámetros de protección destinados a la tutela de la persona que trabaja. Para referirse a esta temática, y más específicamente al trabajo, el empleo y la revolución digital y los diversos escenarios, nos acompaña hoy el profesor español Jesús Mercader Uguina. El profesor Mercader Uguina es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido letrado del Tribunal Constitucional Español y secretario general de la Universidad Carlos III. Es autor de 17 monografías y más de 300 artículos en revistas y obras colectivas que abarcan la casi totalidad de las llamadas y temáticas del derecho del trabajo y de la seguridad social. En especial, un manual de la asignatura denominado Lecciones de Derecho del Trabajo, que ha sido publicado por la editorial Tirant-Lobranch en el año 2020 y que cuenta con 13 ediciones. Su monografía más reciente se titula Protección de datos y garantías de los derechos digitales en las relaciones laborales. Ha sido publicado en Madrid en el año 2019 y cuenta con 3 ediciones a la fecha. Es además director del Máster Universitario en Responsabilidad Civil y del Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor Jesús, muchas gracias y buenas noches para usted. Es un honor tenerlo entre nosotros. Le vamos a dar entonces la palabra al profesor Jesús y avisando simplemente que al final de la exposición vamos a abrir un pequeño espacio para que puedan hacer las preguntas o comentarios que consideren pertinentes. Bienvenido, profesor Jesús. Puede desconectar y conectar su micrófono y el auditorio es todo suyo. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches desde Madrid en esta hora. Un placer y un honor estar con todos ustedes. El honor es mío por poder compartir esta sesión con todos ustedes. Agradezco a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y particularmente a su presidente por la amabilísima presentación que ha hecho de mí. Y ya digo que estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer muy especialmente a María Cristina de Tala su invitación, su amabilidad. Es un auténtico placer estar en esta sesión hoy para mí y por tanto les agradezco a todos muchísimo su presencia y voy a tratar en ella pues de analizar, como se ha dicho, como ha dicho el presidente de la asociación, pues las cuestiones que entiendo más significativas y que estamos viviendo en el momento actual en nuestro país, pero creo que con carácter general en todo el mundo, porque la mayoría de los problemas son problemas que tienen una dimensión extraordinariamente amplia. Voy a compartir con ustedes, si me lo permiten, una presentación que he preparado, donde voy a tratar de presentarles alguna de esta realidad o mi visión particular al respecto. ¿La ven todos ustedes? ¿Sí? Pues inicio la presentación. Como les decía, el objeto, y como se expresaba muy bien, estamos en un entorno de transformación y de cambio. Esa idea de renovarse o morir yo creo que aparece con especial intensidad en este momento. Creo que hay que partir de una premisa inicial, que es de qué estamos hablando de alguna forma cuando hablamos de revolución digital, porque es un concepto amplio que incorpora muchas novedades y todas ellas yo creo que con un impacto muy significativo en el mundo laboral, como voy a tratar de exponer a lo largo de esta presentación. Creo que un elemento fundamental de este cambio es la expansión de la robótica. La robótica es quizá la seña de identidad de esta sociedad del cambio digital. Los robots se están generalizando en muchos aspectos de la vida, en todos los sectores de actividad y se están incorporando incluso a las propias personas a través de los exoesqueletos, como ahí pueden ver en esa imagen. Por lo tanto, la robótica es un elemento diferencial muy significativo que está dando lugar a una verdadera transformación, ¿no? Hemos pasado el robot como instrumento de desarrollo en la industria a las formas progresivas que incluso ahora pues ayudan en la colaboración diaria en la atención de las personas dependientes. Estamos, por tanto, en
en una era donde la robótica está en expansión y sobre todo los datos y los análisis que se hacen en esta materia ponen de manifiesto que ese desarrollo va a ser progresivo porque, como luego diré, quizá todos estos cambios tengan como seña de identidad unitaria la aceleración, es decir, la velocidad con la que se está desarrollando la tecnología en nuestros días. Creo que otro elemento a valorar es los cambios en las formas de producción. Se está cambiando las formas de producción y un ejemplo de ello es el desarrollo de las impresoras 3D. Las impresoras 3D que permiten imprimir desde casas hasta aviones, pasando por corazones, incluso en un futuro próximo. En mi universidad, pues el catedrático de biotecnología ha desarrollado incluso a través de una impresora 3D piel humana. Por lo tanto, el desarrollo de estas impresoras, la posibilidad de desarrollar un sistema de producción singularizado, especializado, que incluso algunos han llamado un nuevo artesanado, pues es un dato desde luego a considerar y desde luego desde el punto de vista de los laboralistas pues abren un escenario de interrogantes en muchos planos desde el punto de vista productivo, pero también incluso desde la prevención de riesgos laborales, que es un tema que nos preocupa particularmente. El uso de estos nuevos materiales asociados a estas nuevas formas de producción llevan consigo indudablemente también riesgos laborales que hay que analizar y hay que desarrollar. Creo que un elemento central de toda esta lógica, de todo este modelo de cambio digital, se centra en los datos, en el uso de los datos y en la gestión masiva de los datos. El Big Data se ha convertido en un instrumento diferencial. Los datos son el aire de la era digital y, por tanto, un instrumento determinante en el desarrollo de todas las actuaciones, como voy a tratar de explicar a lo largo de esta sesión, y, por tanto, esa preocupación por la protección de los datos personales y su tutela, particularmente en el ámbito laboral. El volumen de datos que se crean diariamente es extraordinario y la capacidad de gestión y de almacenamiento y tratamiento masivo de esos datos es enorme. Por lo tanto, el desarrollo de la era digital hace que los datos y el conocimiento de las particularidades asociadas a ese tratamiento de datos, que son personales y no personales, es verdaderamente extraordinaria. Creo que es otro de los elementos que define esta era digital. Estamos en la era de los algoritmos y creo que es importante tenerlo en cuenta. El desarrollo de los instrumentos de control de los datos y de selección y depuración de los datos a través de algoritmos es una realidad ya existente. Luego dedicaré un apartado específico a esta realidad porque indudablemente se está convirtiendo en un elemento que está ya dentro de nuestra normativa. De hecho, habrán oído ustedes hablar de la reciente ley de riders que se ha aprobado en España hace unos días, luego les hablaré de ella. Bueno, hay dos referencias específicamente en esa norma, que tiene los dos artículos que luego les señalaré, a la gestión a través de algoritmos. Tenemos un uso masivo de información, pero una serie de formulaciones matemáticas que permiten seleccionar, depurar esa información y efectuar un tratamiento determinado, caso por caso, de esas informaciones. Esa depuración selectiva a través de los algoritmos, la incorporación de las matemáticas, si quieren ustedes, y de los números al desarrollo de la actividad selectiva de esos datos es otro elemento que está ya, como seguidamente ya les digo, me detendré en ello, influyendo de manera decisiva en el entendimiento de lo que puede resultar o de lo que ha resultado el poder de dirección empresarial a lo largo de periodos anteriores. Estamos en un momento también donde las redes de comunicación son cada vez más veloces, por tanto, otro elemento que incorpora el elemento de aceleración. Estamos en el desarrollo del 5G. El 5G permite unas comunicaciones extraordinariamente fiables, permite una intercomunicación masiva entre máquinas. En definitiva, estamos ante otro elemento que está influyendo y que va a influir también de manera decisiva en el desarrollo de esta era digital. Es decir, esas comunicaciones ultrafiables, esa rapidez, se está pensando ya en el 6G en este momento, bueno, pues va a influir o está influyendo ya en esa concepción de esta nueva realidad. Si sumamos muchos de estos elementos, sumamos robótica, sumamos algoritmos, sumamos Big Data, nos encontramos con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial ofrece desde el punto de vista jurídico muchísimos problemas, pero desde el punto de vista laboral también. Es una realidad compleja, es una realidad opaca a veces en cuanto a su conocimiento, ofrece grandes vulnerabilidades, produce un efecto de enorme dependencia de los datos. Bueno, la realidad de la inteligencia artificial, que a través del machine learning consigue aprender la propia máquina para realizar actividades nuevas, pues también es un elemento, desde luego, importante y determinante dentro de esta nueva realidad.
Todos estos elementos que aisladamente pues, nos ofrecen un panorama significado de cambio, frente a los modelos industriales anteriores, incluso a las evoluciones de esos modelos industriales. Hablamos de que estamos ahora ante una cuarta revolución industrial. Yo creo que más que una revolución es una evolución de las revoluciones inicial que se produjo en su momento. Los modelos productivos van evolucionando. Bueno, pues esta es una nueva evolución de esos modelos. Bueno, todos estos elementos que aisladamente, como digo, nos dan una primera sensación de transformación, si los unimos todos y los proyectamos en el ámbito específico de las empresas, nos encontramos ante un nuevo ecosistema productivo. La realidad de todos estos elementos funcionando conjuntamente, pues generan un nuevo ecosistema productivo, una nueva realidad a la que se tiene que enfrentar el mundo del trabajo y al que se tiene que enfrentar, y ya se está enfrentando, de hecho, como ahora les diré, el mundo del trabajo y el mundo del derecho a la hora de dotar respuestas a esta realidad. Todos estos factores, insisto, aislados, confluyen en una realidad conjunta y la realidad resultante es una realidad nueva, distinta y con retos muy significativos, lo ha dicho el presidente en su presentación, retos significativos que nos obligan a responder desde múltiples puntos de vista, pero significativamente laboral, a esta realidad. Y toda esta revolución creo que tiene un elemento esencial que determina la necesidad de dar respuestas a estas situaciones, a estas nuevas necesidades, que es la aceleración en los cambios. Es decir, la transformación que se lleva a cabo a través de todos estos sistemas no permite dejar grandes espacios de tiempo desde que nace el nuevo componente, el nuevo elemento técnico, hasta que éste se implanta en el día a día de nuestra sociedad y en el día a día de nuestras empresas. La primera revolución industrial, hay estudios que dicen que desde que apareció la primera máquina de vapor hasta que tuvo impacto desde el punto de vista real en la realidad productiva, pasaron cerca de 100 años. Ahora la experiencia nos dicta que la incorporación de todas estas formulaciones tiene un impacto directo, inmediato prácticamente en el día a día. Esto, indudablemente, al jurista nos debe hacer pensar y nos debe obligar a reflexionar sobre la necesidad de estas respuestas, pero unas respuestas que probablemente no se van a adaptar a los tiempos que tradicionalmente habíamos venido teniendo, esos espacios de reflexión para la incorporación al mundo del derecho y del trabajo. ¿Cómo afecta toda esta realidad al mundo del trabajo? ¿Cómo entiendo yo particularmente que afecta toda esta realidad al mundo del derecho y cómo está afectando ya al mundo del derecho del trabajo y a las instituciones o a las categorías centrales del derecho del trabajo? Bueno, yo creo que hay una primera realidad que estamos viviendo y que tiene cada vez nuevos perfiles, que es la propia idea de trabajador. Trabajador líquido, por utilizar esa expresión tan referida de Bauman, de esa sociedad líquida. Bueno, el trabajador cada vez es más líquido, es decir, la forma, las categorías y las formas de prestación de la actividad se están cada vez haciendo más indefinidas, más imprecisas a la hora de materializarse. La tecnología disuelve de alguna forma la tutela o los instrumentos tradicionales de tutela de los trabajadores. Aparecen nuevas fórmulas, aparece una nueva economía de plataformas que está generalizada y que permite un uso masivo e intensivo de mano de obra. Bueno, eso explica, y esta es una reflexión a la que antes me refería, la necesidad de una respuesta normativa. En nuestro país, en los últimos tiempos, uno de los ejes de reforma básicos se ha centrado precisamente en establecer una regulación jurídica para los trabajadores que prestan servicios de reparto en plataformas profesionales. Los trabajadores de plataformas tienen ahora una regulación, la articulación se ha realizado a través de este Real Decreto Ley, hablábamos con el presidente de la asociación antes de entrar en esta reunión, precisamente del uso de la figura de las normas reguladoras en los últimos tiempos, y nuestro país también pues, está utilizando de una manera muy generalizada y de alguna forma excesiva el instrumento del decreto ley. Bueno, el Real Decreto Ley aprobado hace unos días pues venía a establecer esa presunción de laboralidad en relación con determinados colectivos de personas que realizan su actividad, de personas trabajadoras que realizan su actividad a través de plataformas profesionales. Ahí, si ven ustedes en la presentación, la definición es clara, son servicios retribuidos consistentes en se sienta la presunción de laboralidad en relación con las personas que prestan servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía
por parte de empleadores mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de la plataforma. Por tanto, el concepto de gestión algorítmica aparece ya en la ley del Estatuto de los Trabajadores, como saben ustedes, la norma de referencia fundamental en nuestro país en el régimen laboral. Pero es que no solo eso, sino que esta norma lo que ha venido a establecer es el derecho de los representantes de los trabajadores. Esta norma solo tiene estos dos preceptos que aquí les reproduzco, pues otro de los elementos centrales vuelve a llamar a los algoritmos porque atribuye a los representantes de los trabajadores, ese artículo 64.4 letra D de la ley del estatuto es el que establece las competencias de los representantes de los trabajadores, les atribuye a los representantes de los trabajadores el derecho a ser informados sobre los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, la norma del Estatuto de los Trabajadores, a día de hoy, ya está incorporando esa idea que hace tiempo pues, nos podía parecer algo lejana, ¿no? La lógica de los algoritmos. Los laboralistas estamos obligados a acercarnos a esta lógica de la gestión algorítmica, de la inteligencia artificial, de los algoritmos, porque forma parte del contenido directo ya de las normas laborales en este momento. Este es un tema, el de las plataformas, un tema tremendamente complejo que abre muchos frentes de análisis. El legislador solo ha abordado uno de los posibles, pero hay muchos otros, porque las plataformas, como podríamos decir parafraseando a Orwell, todas son iguales, pero unas más iguales que otras. Es decir, las plataformas profesionales, esa economía de plataformas es enormemente plural, los instrumentos y las fórmulas de articulación de estas plataformas son múltiples y, por tanto, las realidades jurídicas de potencial aplicación también son múltiples. Es una realidad, por tanto, en la que el legislador se ha acercado a unos supuestos concretos, pero probablemente hay otros que quedan todavía por analizar y por regular. Y hay un problema que viene detrás de todos ellos, que es lo que yo me permito denominar la ultraprecariedad digital. Es decir, se ha dicho que toda esta lógica de las plataformas profesionales genera una cierta precariedad laboral, o una notable para algunos precariedad laboral, una debilidad contractual muy fuerte por parte de los prestadores de servicios a través de plataformas profesionales, pero esta debilidad se puede ver incrementada en los próximos tiempos. Es decir, el desarrollo, por ejemplo, de plataformas donde se prestan microservicios, pues está siendo ya objeto de análisis en algunos países a la hora de ver si esos microservicios pues pueden constituir también, hay algunos ejemplos, el caso de Turk de Amazon, donde se prestan servicios puntuales de muy corta duración, de muy precisa actividad, muy concreta, medida en horas incluso, de manera repetitiva, para actividades de diverso orden. Bueno, algunos tribunales, y ahí les cito una sentencia también relativamente reciente del Tribunal Federal Laboral alemán, donde alguno de estos servicios, concretamente el caso de un trabajador que había prestado más de 3.000 microservicios, es decir, estamos en otro elemento dentro de esa lógica de desagregación de la actividad laboral y de la atomización, si quieren ustedes, de la prestación de servicios. Bueno, pues el Tribunal Federal Alemán, analizando la prestación para una de estas nuevas formas de prestación de servicios, lo ha calificado como de laboral. Un trabajador que había prestado 3.000 microservicios a lo largo de 11 meses. Bueno, esto es la próxima frontera, es decir, la aceleración significa, de alguna forma, que cuando llegamos al marco de regulación o al supuesto que inicialmente nos preocupaba, las plataformas profesionales en el sector de reparto ya se han creado nuevos sistemas o se están desarrollando nuevos sistemas alternativos que van a requerir también de una respuesta. Es quizá, ya digo, uno de los elementos diferenciales de esta realidad. Otro de los elementos que creo que marca esta nueva era del cambio digital es la geografía del trabajo y la afectación de las nuevas formas de trabajo asociadas al trabajo a distancia. En los últimos tiempos lo hemos vivido con especial intensidad y ahí les reproduzco datos de cómo ha variado el trabajo a distancia, el teletrabajo antes de la pandemia y después de la pandemia. Es decir, el impacto ha sido tremendo. Es decir, en nuestro país, en España, se está produciendo un desarrollo extraordinario de las fórmulas de teletrabajo. Hay muchas empresas que están transformando incluso su propia organización, están cerrando algunos de sus centros para concentrar a los trabajadores en uno solo, para
en la medida en que el teletrabajo se está generalizando de una forma muy significativa. Nació como una excepción, nació de manera, digamos así, inevitable para dar respuesta a los procesos de confinamiento que hemos vivido, pero se va a convertir probablemente en un futuro próximo en un elemento más de esta nueva lógica. Y esto va a reformular también muchos de los aspectos tradicionales de la relación de trabajo y de su configuración. Ha habido en España una regulación reciente, el Real Decreto Ley 28/2020, que regula el trabajo a distancia, en el que ya se ponen algunas piezas de este nuevo modelo y, por tanto, una realidad que, insisto, va en crecimiento, porque algunos estudios, pongo ahí datos de un informe que ha elaborado la consultora McKinsey este mismo año, donde se pone en manifiesto que hay muchos tipos de trabajo que por su propia configuración permiten tasas muy elevadas de trabajo a distancia, es decir, que hay colectivos de personas muy significativos dentro de la estructura de prestación de servicios en este momento que naturalmente y sin gran esfuerzo, digámoslo así, pueden pasar a ser teletrabajadores y además hacerlo de una forma sustancial en el futuro próximo. Por tanto, el trabajo a distancia, el trabajo en remoto, las fórmulas híbridas de trabajo son otro de las realidades que ya se están produciendo y que van a alcanzar en un futuro próximo. Y hay otras más lejanas, pero que quizá también tengamos que empezar a pensar en ellas, ¿no? Los trabajadores gemelos digitales. Este es el caso de un programa de televisión en Corea donde ven a la presentadora física, humana, y a la presentadora resultado de la inteligencia artificial. Los gemelos digitales pues son otro de los retos. Aquí entramos en un terreno verdaderamente complejo desde el punto de vista jurídico, porque ya vemos que la inteligencia digital difumina las líneas que tradicionalmente habían sido elementos centrales en la definición de lo jurídico, entre la persona y las cosas. Por tanto, el resultado, ya digo, nos enfrenta a un entorno de cambio muy significativo en la propia idea de trabajador y en la formulación, por tanto, de las categorías que han servido tradicionalmente para definir el concepto de trabajador. Cambia el concepto de trabajador, o se modula, o se reformula, de acuerdo con todos estos elementos y muchos otros que se están materializando en estos tiempos, pero también se produce esa reformulación porque cambia el modelo de empresa. El modelo de empresa también se está reformulando. Estamos pasando de la empresa tradicional, de la empresa industrial, a una empresa cada vez que tiene un carácter más virtual, donde lo digital tiene un carácter mucho más significativo. Empresas que no tienen ese componente material que tradicionalmente habían venido definiendo estas empresas. No hay nada más que hacer una comparativa entre las 15 mayores empresas en el año 2000, cuáles eran las 12 empresas más relevantes en el mundo, de la que lo son en el 2018. Es decir, el cambio es muy significativo, es decir, han perdido peso las tradicionales empresas industriales, han ganado una enorme expansión las empresas de carácter digital. Y esto indudablemente transforma una lógica muy significativa, es decir, pasamos de la empresa física a la empresa que es un algoritmo. Si le preguntamos a cualquiera por Netflix y le decimos cuál es su valor más significativo, pues sin duda nos va a decir que el valor más significativo es el algoritmo que permite esa depuración de la información que nos hace que se prediga que se actúe predictivamente para definir cuál va a ser nuestra serie favorita. Bueno, el algoritmo es una realidad. Junto a mi actividad académica también desarrollo una actividad profesional en el despacho Uría Menéndez y ya me he encontrado con supuestos de transmisión de empresas que son un solo algoritmo. Recuerdo concretamente un directivo de estas empresas que me decía, bueno, es que mi empresa está en un disco. Y yo creo que lo decía para que yo lo viera físicamente. Mi empresa está en un disco y alrededor de ese disco había 70, 80 personas, ingenieros de alta cualificación para el desarrollo de esa actividad. Por tanto, la empresa se desmaterializa y eso indudablemente creo que nos plantea a los laboralistas en nuestra visión clásica de la empresa problemas muy significados. Como les digo ahí, empresas como Netflix, como Google, como Deliveroo son básicamente algoritmos y su elemento fundamental es el algoritmo, cómo realiza en unos casos el ajuste entre oferta y demanda, en el caso de Deliveroo, cómo realiza esa función predictiva de nuestras preferencias a través de los miles de datos que a través de distintas fuentes se obtienen. Esto desde el punto de vista jurídico plantea numerosos problemas, no solo en el ámbito laboral, en el ámbito mercantil. En este ejemplo que les ponía práctico, pues no solo estaba
estaba el área laboral, estaba el área laboral, estaba el área fiscal, estaba el área de propiedad intelectual. En definitiva, hay una transformación muy significativa de esta nueva realidad. Incluso en algunos países ya se empieza a plantear la posibilidad de responder o de establecer mecanismos de seguridad en relación con estas empresas algorítmicas. Incluso en Alemania pues se habla de una separación de la estructura de estas empresas de su actividad. Y ya les digo, temas como la descentralización productiva, la transmisión de empresas, en nuestra lógica, yo creo que aquí van a tener que buscar nuevas respuestas. Les decía, creo que uno de los elementos que está cambiando de manera más significada y que nos ofrece mayores retos, les ponía el ejemplo antes de la normativa recientemente aprobada sobre las plataformas profesionales, es la gestión algorítmica del poder empresarial. El empresario está delegando partes fundamentales de su poder de dirección en los algoritmos, en todas y cada una de las fases, como seguidamente les voy a pasar a explicar. Se está delegando los procesos de selección, se está delegando el poder de dirección empresarial, se está delegando el poder de control e incluso la extinción. Ya hay algunas sentencias de nuestro Tribunal Supremo que reconocen o que incorporan la utilización de algoritmos a la hora de establecer la selección de los trabajadores dentro de un despido colectivo. En definitiva, esta realidad es una realidad significada que, como digo, tiene múltiples facetas y nos plantea múltiples problemas. Porque los algoritmos se empiezan a utilizar ya dentro de los procesos de selección. Y los algoritmos, respiran el aire de los datos. Y si los datos están contaminados, y el ejemplo del virus que tenemos, desgraciado, pues lo pone de manifiesto, pues el algoritmo respirará datos también deformados, datos también contaminados. El efecto que puede resultar es que si la empresa utiliza un criterio, un instrumento de inteligencia artificial para realizar procesos de selección, y esto puede ser relativamente frecuente cuando sean procesos de selección muy amplios y la empresa quiera realizar preselecciones muy significativas, bueno, si los datos que respira el algoritmo están contaminados, hay discriminaciones, por ejemplo, hay sesgos discriminatorios por razón de sexo, el algoritmo lo va a incorporar y con ello nace una nueva categoría que está siendo objeto de análisis muy intenso, de la que ya hay ejemplos y pronunciamientos de distintos tribunales en los que se ha planteado esta cuestión, que es la idea de la discriminación algorítmica. Es decir, los algoritmos pueden discriminar y discriminan, con lo que nace una realidad también significada, diferente, o que requiere de ser analizada por parámetros distintos o con parámetros distintos de lo que venía siendo hasta ahora la propia idea de discriminación. Se discrimina o se puede discriminar en el acceso al empleo, si cuando se establece un sistema de inteligencia artificial que opere esta selección se produce ese efecto, pero también hay ejemplos muy significados de la discriminación algorítmica en el empleo, es decir, algoritmos que efectúan tratamientos discriminatorios. Y el ejemplo más claro es el de esta sentencia que les cito del Tribunal Ordinario de Bolonia de diciembre del año pasado, donde se declaró el carácter discriminatorio del algoritmo Frank. Frank es el algoritmo que permite realizar la selección de actividades en la plataforma profesional de Libero, en Italia. Bueno, el algoritmo está en la base de estas plataformas. Lo que hacen es encajar de forma muy eficiente ofertas y demandas de necesidades de clientes y usuarios con el ajuste en la distribución logística de esas actividades. Por tanto, la plataforma define una realidad muy evidente y, por tanto, también puede incluir sesgos discriminatorios. Uno de los factores que llevó al tribunal italiano a llegar a este resultado es que esa plataforma, cuando realiza ese proceso de definición, ese proceso de ajuste, pues toma en cuenta muchos factores. Uno de ellos, pues la decisión del propio sujeto de prestar o no servicios. Y, por tanto, en función de que preste o no servicios, ranquea a los prestadores de servicios de estas plataformas en distintos niveles. ¿Por qué se declaró discriminatorio el algoritmo en este caso? Pues porque esa decisión de prestar servicios o no trataba indiferenciadamente la voluntaria decisión del trabajador de no prestar servicios un día porque no quería hacerlo, de otros supuestos en los que podían estar detrás derechos fundamentales. Por ejemplo, ejercitar el derecho de huelga o no poder desarrollar su actividad por tener una enfermedad que se lo impedía. Por tanto, esa no diferenciación
fue la que llevó al tribunal italiano a considerar que el algoritmo que tomaba en cuenta esos factores a la hora de realizar esa actividad de selección y de ajuste resultaba contrario al principio de discriminación. Por tanto, la discriminación opera también no solo en el momento del acceso, sino también tenemos ejemplos ya de cómo opera en el desarrollo de la propia actividad. Y también sirve para controlar. Quizá uno de los grandes retos que tenemos en materia laboral en los próximos tiempos es cómo va a transformar toda esta realidad el mundo de los derechos fundamentales. Creo que la protección de datos y la tutela del derecho a la autodeterminación informativa es un elemento central en estos tiempos y lo va a seguir siendo en el futuro próximo. De hecho, pues el Reglamento Europeo de Protección de Datos lo pone de manifiesto, y el desarrollo también del reglamento europeo que se está ahora mismo tramitando en relación con la inteligencia artificial pone el foco en los datos. Y uno de los datos que en materia laboral probablemente va a tener mayor impacto es la expansión de los datos biométricos y el uso de los datos biométricos, el control de la persona en el desarrollo. Lo tenemos a través de las fórmulas de reconocimiento facial, a través del uso de las huellas digitales. El COVID-19 lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Es decir, los controles llevan a la persona y, por tanto, los datos personales directamente ligados a la persona son datos de salud y, por tanto, datos especialmente sensibles que requieren una regulación. En nuestro país todavía no la tenemos, pero, por ejemplo, en Francia ya hay una regulación desde el 2019 para el tratamiento de los datos biométricos en el ámbito de las relaciones laborales. Quizá es otro elemento, y ahí están detrás los algoritmos que permitirán hacer los ajustes necesarios para la determinación y la identificación de la persona. Ya ha habido alguna cuestión en este sentido que ha llevado a calificar como discriminatorio determinadas fórmulas de reconocimiento facial que se han utilizado por algunas empresas. Pero los algoritmos también son usados por las empresas para estos distintos fines, para sus distintas lógicas, pero están llegando a todos los ámbitos de lo laboral. Y el ejemplo más claro es su proyección en el ámbito de la administración. Una norma que se aprobó también por un Real Decreto Ley hace unos días, unos meses ya, fue esta norma a la que hago referencia aquí, que incorpora la posibilidad de que la inspección de trabajo dicte actas de infracción automatizadas. Es decir, que utilice también el Big Data, que utilice también los algoritmos. La ministra de Trabajo lo dijo hace tiempo, los algoritmos también deben de estar al servicio de los trabajadores. Bueno, es una realidad significativa. Es decir, las empresas, la administración está empezando también y está desarrollando ya, y esto no es tampoco filosofía. Muchas empresas en España ya están recibiendo actas de infracción automatizadas sobre la base de criterios razonablemente identificables y que operan con razonable automatismo en muchos de estos casos, lo que nos lleva a pensar también que este mundo se proyecta y se está proyectando también específicamente en el mundo laboral y en el mundo de la administración. Y también otro de los elementos de reflexión es, bueno, los algoritmos se están convirtiendo en un elemento de la dinámica de las relaciones laborales, un elemento sobre los que los representantes de los trabajadores tienen derechos de información. Bueno, los algoritmos probablemente van a tener que ser objeto de negociación. La negociación colectiva se va a tener que preocupar de esta negociación. Ya hay ejemplos, y ahí les pongo el ejemplo de una plataforma danesa que hace un año y pico concluyó un convenio colectivo en el que se negociaba el algoritmo. Una plataforma donde se alcanzó que cuando se llegara a un determinado número de prestaciones de servicios, la relación partía como de trabajo por cuenta propia, pero se pactó colectivamente que el algoritmo reconocería que llegado a un determinado número de prestaciones de servicios, pues la relación se reconfiguraría en una relación de trabajo por cuenta propia. Es un ejemplo. Y es un ejemplo real y cierto. Pero es que podemos ir más lejos. El convenio colectivo de la banca que se ha firmado, se ha publicado hace unos días en el Boletín Oficial del Estado, incorpora un precepto específico que es el derecho ante la inteligencia artificial, y donde se establecen específicas reglas sobre las herramientas basadas en los algoritmos, la necesidad de una implantación cuidadosa de todas estas medidas, la necesidad de intervención e información de los representantes de los trabajadores en el uso de la analítica de los datos y de los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, que los convenios colectivos, es verdad que no es un ejemplo generalizable hasta este momento, pero probablemente lo será en el futuro, porque muchas de las normas que se han aprobado en esta materia,
materia de protección de datos, hay llamadas, por ejemplo, hay llamadas a la negociación colectiva como un instrumento de necesaria integración. Yo he insistido en muchas intervenciones, muchas conferencias en esta materia, en que probablemente la gobernanza de las relaciones laborales de la era digital va a tener que venir de la mano, o tiene necesariamente que venir de la mano de la negociación colectiva. Yo creo que ya en España hay algunas experiencias piloto en esta dirección, pero probablemente esa transición del modelo clásico a este modelo que está en formación va a partir y va necesariamente a requerir la intervención de los sujetos colectivos en esta realidad. Una realidad compleja, difícil, donde hay resistencias por las dos partes, pero que seguramente van a tener que ser vencidas porque la realidad nos va a imponer llegar a ello. Hasta el punto estamos de este papel de los algoritmos en la realidad actual, que algunas organizaciones sindicales, como es el caso de la Unión General de Trabajadores en España, pues ha considerado ineludible promover una ley de la justicia algorítmica en las relaciones laborales. O sea, se está planteando ya la necesidad de que se proceda a una regulación específica en esta materia. Por tanto, insisto, estamos más allá de una idea futurible, sino, como pueden ver, ante realidades que nos obligan a una respuesta inmediata. Una respuesta, esta es una propuesta UGT, pero sí, se van al Comité de Ministros del Consejo de Europa, donde se ha dictado una recomendación muy reciente sobre el impacto de los sistemas algorítmicos en los derechos humanos, pues se pone de nuevo el acento en la necesidad de que haya normas en materia que afecten a derechos sociales y normas laborales en esta materia. Por tanto, un terreno en el que nos vamos a tener que hacer fuertes y conocer, sobre todo, para poder entender y comprender la realidad jurídica laboral de los próximos tiempos. La gran cuestión, y voy entrando en la recta final de mi intervención, es, bueno, si todos estos cambios, estas transformaciones, estas nuevas realidades, ¿cómo van a afectar al mercado de trabajo? Es decir, cómo toda esta realidad es la gran preocupación. Tiene una dimensión en la transformación institucional y podría analizar muchos otros aspectos que he dejado de lado, en los que se proyecta tanto en los aspectos vinculados con las cualificaciones profesionales, con la propia retribución a través de criptomonedas, a través de cómo va a afectar a los sistemas de flexibilidad todas estas fórmulas. Por encima de ello, ya son problemas más que suficientes. Aquí en España estamos hablando ya del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI como instrumento para articular todas esas fórmulas, pero otro debate, y otro debate no menor, es el debate de cuál va a ser la incidencia de estas realidades en el mercado de trabajo, en la realidad, en una realidad que, para qué nos vamos a engañar, es una realidad débil, dado que la precariedad en el empleo pues es una realidad cierta en nuestros mercados de trabajo, y es una realidad pues que requiere probablemente de una atención especial. ¿Cómo va a afectar esta realidad? Aquí las reflexiones son de diverso orden, ¿no? Hay decía Leontief, que fue Premio Nobel de Economía, que los hombres seguirían el mismo camino que los caballos, es decir, que los caballos fueran la fuerza motora productiva durante mucho tiempo, pues los seres humanos probablemente iban a seguir su mismo camino. Si vemos algunos datos, pues vemos efectivamente que el número de horas de trabajo día en 1870 ha descendido más que sustancialmente a lo largo de los últimos 100 años, y por tanto nos encontramos con una realidad que desde luego invita a la reflexión. Por simplificar el debate, porque el debate es mucho más amplio, pero quizá por verlo en sus grandes titulares, si quieren ustedes, pues allí cabría diferenciar dos grandes líneas de reflexión: los que podríamos llamar los tecno-optimistas, es decir, aquellos que piensan y pensamos que el cambio tecnológico no va a alterar esencialmente el statu quo de las relaciones de los mercados de trabajo, y aquellos que se posicionan desde el punto de vista más pesimista, de entender que esta transformación va a tener consecuencias, y consecuencias muy significativas en esta materia. ¿En qué se basan los tecno-optimistas? Bueno, pues los tecno-optimistas se basan en datos estadísticos, y los datos estadísticos lo que vienen a poner de manifiesto, como pueden ver en estos cuadros, es que si vemos cuál ha sido la evolución del empleo en España, pero si la vemos en España o en Estados Unidos, o me atrevo a decir que incluso en Argentina, la realidad sería muy similar. Es decir, no ha habido grandes cambios en las grandes cifras del empleo a lo largo de los últimos 100 años. Y ha habido hasta 3 revoluciones industriales. ¿Por qué se ha producido eso? Pues porque
se ha producido un ajuste, es decir, ha descendido el sector agrícola, ha crecido el sector industrial, ha descendido el sector industrial, ha crecido el sector servicios. Ha habido un reajuste del empleo en general y, por tanto, no ha habido una destrucción de empleos. El empleo se ajusta, se transforma y se adapta a las nuevas realidades, pero no desaparece. Un ejemplo que me gusta poner es el ejemplo del VAR, un sistema de videoarbitraje que yo creo que ejemplifica esta realidad. La tecnología aparece como una realidad de cambio en el mundo del fútbol y aparecen más individuos asociados a esa tecnología que se está desarrollando. Es decir, el empleo, digamos así, no se ve reducido por el cambio tecnológico, sino que incluso se incrementa. Y hay datos que lo ponen de manifiesto en este sentido. Sí, pasamos de la anécdota y lo proyectamos a categorías generales y análisis más rigurosos, pues llegamos a la conclusión, por ejemplo, en este informe, que ni la automatización ni la digitalización implican más paragregrado. Es más, que los países tecnológicamente más avanzados son los que tienen niveles de desempleo más reducidos. Por lo tanto, una primera reflexión podría ser la de que el tecnooptimismo pues tiene fundamentos para su construcción y para su reflexión. Pero hay otros, y también es una reflexión muy generalizada. Yo participo aquí en España en varios foros sobre el futuro del trabajo en diversas instituciones y es una idea cada vez más asentada que esa profecía de Leontief pues probablemente va a terminar cumpliéndose y que la afectación al empleo va a ser muy significativa. Es decir, los estudios, el estado del arte en esta materia pone de manifiesto que desde las ideas más catastrofistas, por ejemplo, de Martin Ford, que habla de una destrucción del 75% del empleo a escala global como consecuencia de esta transformación, sin llegar probablemente a esas cifras, lo que sí se observa es que esta realidad va a producir un impacto y un impacto significativo en los mercados de trabajo tradicionales, que ya digo, muchos de ellos están fuertemente debilitados. Y ello no solo va a afectar, como se suele decir, a los trabajos manuales y rutinarios, es decir, a trabajos que son manuales, que son de baja cualificación, sino que el desarrollo de las fórmulas de inteligencia artificial, pues probablemente también van a poner en cuestión otros trabajos más cualificados. Y ahí se apunta a sectores como puede ser el de los juristas, que ya empiezan a tener un reto con programas como Watson. Creo que, aunque en el corto plazo y en el medio plazo la realidad probablemente no sea dramática, lo que sí creo que vamos a empezar a ver, y hay estudios que lo ponen de manifiesto y yo cada día estoy más convencido de que esa es una línea de cambio. Aquí en España algún estudio del Banco de España lo ha puesto también, lo ha subrayado como una línea de actuación, es que si no hay destrucción sí va a haber migración del empleo, es decir, que se va a pasar de trabajar en distintos sectores, es decir, que se va a obligar de alguna forma a que haya una movilidad entre distintas actividades, es decir, que probablemente, y lo hemos visto en la pandemia, hay sectores de actividad que han caído bruscamente, probablemente será necesario buscar en otros sectores el desarrollo de esa actividad y yo creo que esa proyección también puede materializarse a través de esa idea de la migración del empleo a la que vengo refiriendo. Voy concluyendo. ¿Qué respuestas dar a todo esto? Pues creo que aquí tenemos un reto muy significativo, ¿no? Es decir, los seres humanos sabemos hacernos preguntas, pero a veces tenemos grandes dificultades para encontrar respuestas. ¿Qué preguntas nos podemos hacer y qué respuestas podemos dar? Bueno, pues aquí creo que hay varias. Una primera es que yo creo que el sistema de relaciones laborales, entendido como el conjunto de elementos e instituciones que definen el marco de relaciones laborales, exige ser repensado. Yo creo que las fórmulas tradicionales de la relación de trabajo van a tener que repensarse y eso va a afectar, como antes decía, a empresas, a trabajadores, a la intervención pública y a los propios sujetos colectivos que van a tener que adaptarse a esta nueva realidad. Hay muchos retos por delante y algunas reflexiones. Bueno, frente a esta realidad de destrucción progresiva del empleo, el reparto del empleo, trabajar menos para trabajar todos, ¿es la solución o la respuesta a estos problemas? Bueno, se está planteando. Hay países que estudian reducir la semana laboral. En España, en el Ministerio de Trabajo, pues ha dicho en alguna ocasión que está fuertemente comprometido en llevar la jornada laboral a 4 días. Bueno, la reducción del tiempo de trabajo puede ser una solución a corto plazo. Yo en esto tengo una duda que aprendí de algunos economistas que hablan de la falacia de la cantidad fija de trabajo. Cuando se habla del reparto del empleo, hablan de la falacia de la cantidad fija de trabajo.
Y esa falacia consiste en que el trabajo no es una magnitud de carácter estable, no es una tarta que tiene una dimensión estable, sino que la magnitud de la tarta crece o mengua en función de factores diversos, y uno de ellos, muy significativo, es el de la productividad. Si se es más productivo, la tarta es más pequeña. Por tanto, la gran cuestión es, si partimos la tarta en trozos, ¿vamos a comer todos de la tarta? ¿O puede llegar un momento que la tarta sea tan pequeña que por mucho que queramos cortarla en trocitos más pequeños, no tengamos para comer todos de ella? Esta es una idea que probablemente nos obligue también a repensar esta idea y, por tanto, probablemente en el corto y medio plazo el reparto del empleo pues, pueda tener cierta proyección, pero a medio y largo plazo creo que habrá que pensar en soluciones más significativas. Creo que en esta era, si a lo que vamos es a la movilidad, al cambio, a la adecuación, a la adaptación, a la flexibilidad, a las nuevas necesidades tecnológicas, la educación y la formación va a ser un elemento medular. Yo oí hace muchos años al profesor Sala Franco decir que el derecho a la formación tenía que ser un derecho fundamental. Yo lo suscribo y creo que más en este momento, ¿no? El modelo de formación, el modelo educacional se está transformando porque probablemente esta nueva realidad tecnológica exija de otras formas de entender esta realidad. En algún estudio reciente en el que he participado de la Fundación Cotec, pues se observa con claridad cómo las empresas demandan nuevas capacidades distintas de las que hasta ahora se venían manteniendo, una mayor creatividad, mayor capacidad de adaptación, de liderazgo, de adaptación a las necesidades, realidades que están cambiando y que por tanto van a cambiar la realidad de la actividad y la realidad del modelo educativo en su conjunto, es decir, de las propias entidades formativas que a ellos se deban plantear. ¿Cómo van a responder las empresas a esta realidad? Es otra cuestión importante. La OIT ha hablado de la necesidad de una transición digital justa. Yo en alguna ocasión he hablado en algún trabajo de la empresa tecnológicamente responsable. Hemos hablado durante mucho tiempo de las empresas socialmente responsables, las empresas que son socialmente responsables, que cumplen con la normativa básica de tutela de los derechos fundamentales en materia laboral. Bueno, yo creo que aquí estamos en un momento en el que vamos a tener que exigir de las empresas su responsabilidad tecnológica, porque probablemente, si uno se acerca a cualquier cadena de supermercados, por poner un ejemplo, pues probablemente a día de hoy no habría ningún problema, tecnológicamente hablando, para sustituir todas las líneas de caja en muy pocos días. Es más, en algunas de estas grandes superficies, aquí en España hemos visto cómo había pequeños programas de educación a los consumidores para irlos educando en esa lógica de que puede llegar un momento que no haya líneas de caja. ¿Eso socialmente es aceptable? Una empresa debe dar ese paso. La tecnología se lo permite, pero socialmente, ¿qué impacto puede tener esa realidad? Yo creo que aquí, y hablando con algunos responsables de recursos humanos de algunas grandes empresas, pues así lo ponen de manifiesto, ¿no? Hay que pararse a pensar cuál es el impacto que muchas de estas medidas pueden tener. Esa autorresponsabilidad es un camino, pero probablemente habrá que buscar otros distintos. En el mismo día de hoy estaba celebrándose el Congreso Nacional de Derecho del Trabajo aquí en España, analizando las reestructuraciones, y algunas de las reflexiones van por ese camino, por la necesidad de que las extinciones de contratos vinculados a causas tecnológicas van a requerir esfuerzos significativos, refuerzos en relación con las técnicas tradicionales de tutela que se han venido estableciendo. E incluso, y con esto ya concluyo, probablemente haya que reflexionar con cómo repartir la riqueza en esta nueva realidad. Yo creo que aquí ya se están planteando, y de hecho pues en algunas de las normas recientemente aparecidas también, en el Pacto de Toledo, que viene reflexionando desde hace años sobre cómo afrontar los retos de la seguridad social. Uno de los retos es cómo afrontar esta nueva realidad de cambio digital y cómo proyectarlo sobre sistemas de tutela y protección de los trabajadores. Se habla de el impuesto a los robots, se habla de la cotización de los robots a la seguridad social, se habla del desarrollo del ingreso mínimo vital. Si ustedes leen esta disposición que cito ahí, el Real Decreto Ley 20/2020, y leen su exposición de motivos, donde se establece el ingreso mínimo vital, pues se dice que el ingreso mínimo vital, que trata de dar soporte humano a personas que han visto afectadas de manera terrible por la pandemia, bueno, este ingreso mínimo vital va dirigido a ellas,
pero en la exposición de motivos se subraya que también el telón de fondo que hay detrás de él es el desarrollo de las nuevas tecnologías, del cambio digital, de la robotización. Lo dice la propia exposición de motivos. Creo, por tanto, que tenemos aquí un reto muy significativo, un reto muy importante y una reflexión que yo creo que nos concierne a todos en todos los países, porque creo que esta realidad es una realidad que ha venido, como se suele decir, para quedarse. Creo que aquí tenemos una ventaja. El profesor Álvarez de la Rosa, que hoy no puede estar desgraciadamente con nosotros, queridísimo amigo, maestro, uno de los libros que he publicado recientemente sobre esta materia, sobre el futuro del derecho del trabajo, fue prologado por él. Yo creo que en el prólogo que me hacía venía a decir algo parecido a con lo que voy a terminar diciendo ahora, y es que, bueno, pues probablemente el ser humano tiene que tener una ventaja frente a todo este cambio. Y esa ventaja es decidir dónde, cuándo y cómo utilizamos todas estas fórmulas de cambio tecnológico. Lo que sí creo que no podemos hacer es mirar para otro lado, porque esta realidad, como antes decía, viene y viene además muy deprisa. Así que muchísimas gracias por su atención y un placer, y me pongo a su disposición para cualquier cosa que considere. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jesús. Verdaderamente brillante, ¿eh? Digamos, daría incluso para que pudiera seguir otra hora más el análisis No del quiero problema, torturarle más de lo imprescindible. pero la verdad que me pareció una cosa brillante, muy claro, bien ordenada la exposición, pero brillante. Quería aprovechar para agradecer la presencia de los miembros de la Asociación Uruguaya, que estuve viendo que se han incorporado también, lo veo al profesor Gautier, así que le doy también la bienvenida. Le damos la bienvenida incluso a los representantes de las filiales del interior, veo a los representantes de la filial de Mar del Plata, de Córdoba, de Salta, también son bienvenidos. Y a propósito de este tramo, el profesor Gautier quería hacer alguna pregunta, lo veo que se ha anotado. Si alguien después quiere también hacer otra pregunta, simplemente lo que tiene que hacer es levantar la mano. Veo que acá otra persona, el doctor Forconi también. Entonces empezaría por el doctor Gautier. Si le podemos habilitar el micrófono, por favor. Adelante, profesor Gautier. Perfecto. Muchas gracias, Lorenzo. Y gracias a la asociación por este brillante ciclo de conferencias que cada vez viene siendo más interesante y más importante en todo sentido. Mi pregunta para el profesor Mercader es a partir de su crítica al modelo binario de protección a la que estamos acostumbrados, de trabajadores subordinados y trabajadores autónomos. Desde que, por lo menos yo lo había leído al profesor Mercader desde 2017 en su trabajo, en su libro El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Porque sobre todo han aparecido fallos de los tribunales supremos. Han habido episodios bastante particulares, por ejemplo el AB5 en Estados Unidos y el plebiscito que lo tira para atrás. Ahora la sentencia del Supremo Tribunal de Gran Bretaña que ha condenado a Uber, pero ahora aparecen problemas en la ejecución de esa sentencia. Hoy creo que James Farrar justamente se quejaba de cómo no se está pudiendo cumplir con esta sentencia. Claramente España, en su regulación, no ha ido por el camino de esta tercera vía, sino que de alguna manera me parece que se queda en esto de que o hay presunción de laboralidad y es trabajador subordinado o no lo es. Me gustaría, a partir de todos estos episodios que han ocurrido en estos años, si el pensamiento del profesor Mercader se mantiene en sus 13, en el sentido de que tenemos que ir a pensar en una tercera vía, o si esto finalmente puede cuajar para otro tipo de soluciones.
Pues muchísimas gracias por su interesante pregunta y en fin, por la reflexión que ha hecho, que me parece del máximo interés, desde luego. Yo creo que estamos ante una realidad muy significada y la realidad ha ido transformándose, como decía usted muy bien en su pregunta, ¿no? Es decir, probablemente en el 2017 teníamos un escenario y ese escenario se ha ido transformando. Desde el punto de vista jurídico, probablemente la referencia normativa o la realidad de hecho se ha mantenido estable, pero lo que se ha transformado es el escenario normativo, normativo en sentido amplio, porque quizá el protagonismo aquí lo han tenido los jueces y tribunales, que los distintos países han ido dando respuesta a esta realidad. Es en los últimos tiempos cuando el legislador se ha atrevido a dar el paso de establecer una regulación. Desde mi punto de vista, como decía en mi presentación, creo que lo que el legislador en España ha hecho es dar respuesta parcial al problema. No ha dado una respuesta global al trabajo de plataforma, es decir, la formulación es demasiado amplia para la realidad que cubre, que es un determinado tipo, un determinado modelo de plataforma, que es sobre el que se había planteado el debate. Y entonces, en relación con ese debate, creo que de una forma, bueno, razonable, pues ha establecido una regulación que para algunos pues se ha quedado corta. Aquí en España lo que más ha llamado la atención, más que la presunción de laboralidad de los riders, es la regla que les comentaba de los derechos de información de los representantes de los trabajadores sobre los algoritmos utilizados. Eso es lo que realmente aquí ha llamado la atención, más que la regulación de los riders, que creo que se ha quedado corta. ¿Qué decía yo en su momento? Y de alguna forma pues sigo pensando. Más que una tercera vía, yo lo que creo es que hay que repensar las categorías clásicas de lo laboral, o sea, de la calificación de lo laboral. Yo creo que las ideas de dependencia y de geneidad hay que repensarlas al hilo de los tiempos. ¿En qué términos? Bueno, ahí las formulaciones pues son diversas, porque es verdad que las experiencias también han sido diversas, ¿no? Es decir, el ejemplo del referéndum de California pues es significativo, ¿no? Sobre la opción final que se ha dado. Yo creo que estamos en un momento en el que hay un riesgo muy significado y ponía un ejemplo, pero voy a poner otro. En el caso de las plataformas profesionales en España, se atisba esa idea de las fórmulas de prestación masiva de microservicios como una alternativa a las plataformas, pero es que algunas de las plataformas de prestación de servicios lo que están empezando a hacer es subcontratar sus servicios con otras empresas para así evitar el problema de la laboralidad. Con lo que todo ello demuestra que llegamos tarde, que cuando queremos entrar en una regulación, el modelo ya está en otro sitio, es decir, que el modelo se ha readaptado. El modelo económico de cualquiera de las plataformas de reparto de comida a domicilio que tenemos en la cabeza se readaptó inmediatamente a producirse la sentencia del Tribunal Supremo o producirse la regulación que establece la legislación laboral. Por tanto, ese es el problema, ¿no? Una realidad que se mueve a tal velocidad y con tal nivel de aceleración que resulta sumamente difícil llegar a ella para establecer y captar su regulación. Y el ejemplo que pongo es manifiesto. A partir de ahí, pues la reflexión es la que en su momento me planteaba, ¿no? Es decir, bueno, pues probablemente el modelo binario, como muy bien decía usted, pues es un modelo que en sí mismo probablemente no responde a la lógica de los tiempos. La lógica binaria es una lógica aristotélica, ahora estamos en una lógica difusa, donde probablemente los mecanismos de articulación y de actuación tengan que ser plurales, ¿no? Porque, insisto, el captar la realidad y el dar respuesta a la tutela de los intereses laborales depende de muchos factores y además de unos factores que se mueven a una enorme velocidad, porque los modelos de negocio de las empresas actuales no son los modelos de negocio rígidos de las empresas de hace 40 años. Ahora el modelo de negocio se adapta automáticamente a la nueva realidad y ahí el que pierde probablemente en ese cambio es el trabajador. Por tanto, la sensibilidad a esa transformación yo creo que es evidente, es necesaria, por lo menos así lo pienso. No sé si respondo a la pregunta. Perfectamente, muchas gracias. A usted. Muchas gracias, profesor Jesús. Veía una mano levantada del doctor Forconi. No sé si sigue la pregunta en pie. Le podemos habilitar el micrófono. Adelante, profesor. Estoy habilitado. Buenas tardes a todos. Doctor Nieco, felicitaciones por la presentación, la moderación. A la doctora Etala, porque participó también de la invitación. Y doctor Mercader, yo particularmente quedé sorprendido con la presentación, pero realmente sorprendido, me pareció brillante, y me resulta difícil hacer una sola pregunta,
O sea, ahí me gustaría poder englobar tantas dudas en una sola pregunta, porque fue una presentación realmente profunda y disruptiva, con lo que sabemos que cuesta a veces, tal vez nos llevó casi 20 años en la Argentina promulgar la ley de teletrabajo, que todavía no está vigente. Entonces digo, ¿cómo evoluciona? Coincido con usted que esta no es una cuarta revolución industrial, sino que es una evolución de las revoluciones, pero pasa que normalmente avanza más rápido la industria, el comercio y en este caso la tecnología, que lo que la ley o las leyes que se crean acompañan ese desarrollo. Ahora, creo que estamos en presencia de la evolución más notoria de los últimos 200 años. Hace un ratito puso el ejemplo de que llevó 100 años tal vez pasar del campo a la robótica o a los primeros motores, pero creo que el crecimiento, el desarrollo es exponencial en este caso. Entonces la pregunta es, ¿cómo se imagina usted la solución, ¿sí? La solución legislativa para proteger al trabajador y eventualmente, o hasta ese momento, cuál es el papel de los jueces para contrarrestar esta falta de solución jurídica actual que tiene la Argentina y que tiene gran parte del mundo? Y entre paréntesis, compañías tecnológicas que muchas veces no se saben dónde están, que se nutren de trabajadores que no se saben dónde están o que están diseminados a lo largo del mundo. Entonces, ¿cómo se los protege? ¿Sí? Y hasta ese momento, ¿qué soluciones desde el lado judicial podemos encontrar? Es bueno, muy interesante y muchísimas gracias a todos por sus valoraciones de la intervención, se lo agradezco muchísimo. Yo creo que este es un reto muy complejo. Yo creo que el reto de la propia norma laboral y su definición, a mí me parece que es uno de los interrogantes más significados. Y de hecho, yo creo que se está observando, yo, por ejemplo, en tema de prevención de riesgos laborales, vengo observando en los últimos tiempos que se adapta más rápidamente la normativa de las normas ISO, por ejemplo, para establecer reglas de tutela en materia de prevención de riesgos laborales para los robots colaborativos que la regulación de cualquier país. Es decir, y la regulación de las normas ISO, de las normas SUNE, de las normas técnicas, son directrices que nacen de sujetos privados. Y eso me preocupa. Me preocupa el modelo de regulación, que está vinculado esencialmente con sujetos que no son poderes públicos. Y eso creo que aquí hay un escenario significado que parte de la premisa probablemente de que los sujetos públicos se mueven por otros tiempos. El ejemplo lo hemos tenido en España en la regulación del régimen de las plataformas profesionales. Y es el resultado de un proceso de diálogo social. Es decir, que ha tardado varios meses hasta que ha dado este resultado. Es decir, que la mecánica de regulación de esta realidad a mí me plantea problemas significativos a la hora de la aceleración de la respuesta. ¿Qué papel tienen los jueces? Pues yo creo que un papel muy importante, pero claro, el juez va a resolver problemas puntuales. En España tuvimos una sentencia que fue muy famosa de un juez que entendió que el despido de un trabajador, una trabajadora que había sido sustituida por un bot administrativo, una sentencia de un juzgado de lo social de Las Palmas, pues que debía ser considerado como un despido improcedente y tener una indemnización X. El gran problema. La decisión del juez, desde mi punto de vista, yo lo hice un comentario a esa sentencia diciendo que me parecía magnífica. La cuestión es, ¿una indemnización por despido como la que ahora tenemos es un elemento desincentivador por mucho que el juez busque la máxima tutela para evitar que una empresa decida sustituir a un trabajador por un bot que resulta que le puede suponer un coste ahora, pero que va a amortizar ese coste inmediatamente? Pues es muy difícil. Yo titulaba ese comentario ponerle puertas al campo, ¿no? Es verdad, la voluntad del juez de tutelar el derecho del trabajador es innegable. La respuesta jurídica, impecable. La tutela real de futuro, una gran empresa se va a reparar en la decisión de incorporar un sistema porque tenga que pagar una indemnización por despido mayor o menor. Pues yo creo que va a ser complicado. De hecho, esta tarde, hablábamos de este tema en una de las ponencias, porque efectivamente habrá que reformular nuevas técnicas. Probablemente la indemnización por despido
pues no va a ser suficiente. Va a haber que buscar sistemas que impongan soluciones de formación obligatoria a los trabajadores o incluso impedir el despido, prohibir el despido en determinados supuestos. Es decir, que frente al cambio tecnológico, la necesidad de repensar el conjunto de instrumentos que tenemos, tanto desde el punto de vista normativo como los efectos de la intervención jurisprudencial, yo creo que va a ser absolutamente necesaria. Y esa reflexión no deriva de tener una bola de cristal que dice cuál va, sino de cuál está siendo ya la respuesta y cuáles son los problemas que están planteando esas respuestas. Y en ese sentido yo creo que aquí hay mucho que hacer. ¿Cuál va a ser ese modelo? Pues no lo sé, pero desde luego un modelo que va a requerir, insisto, una mayor aceleración. Yo, si algo definiría o por algo definiría esta cuarta revolución industrial es por la aceleración. Y el derecho tiene que estar a ese nivel, porque si no, y antes lo decía en la pregunta anterior y lo vuelvo a repetir ahora, de hecho llegará cuando la realidad ya no esté y por tanto la falta de tutela será plena. Por eso la llamada a instrumentos quizá más flexibles de regulación, como es el diálogo social, como es la negociación colectiva, que probablemente se adapten mejor, que sean más flexibles, que tengan más capacidad de respuesta inmediata, que partan además de un acuerdo entre todos los sujetos implicados, de un consenso en la incorporación de esas tecnologías. A mí me consta que en España grandes empresas están estableciendo procesos pilotos que parten del acuerdo entre trabajadores y empresa a la hora de incorporar estas nuevas tecnologías. Probablemente sea el camino. El legislador a lo mejor pues tiene que buscar otras respuestas en marco a nivel nacional o a nivel europeo o a nivel mundial, pero desde luego la respuesta tiene que ser rápida porque si no, insisto, el ejemplo de los riders, que lo he vivido con mucha intensidad a lo largo de todos estos años, me parece que es un ejemplo. Cuando se ha llegado a regular esa realidad, la realidad del modelo económico ya estaba en otro sitio, o está pensando estar en otro sitio. No sé si respondo a su... Muchísimas gracias, profesor Jesús. La doctora Nérida Soto ha levantado la mano. ¿Le podemos habilitar el micrófono, por favor? Bien. Adelante, doctora. Gracias, doctor Nieco. En nombre de la asociación que siempre está presente en todas las actividades, gracias a la doctora Etala, que ha sido ahí siempre una apertura en sus congresos, a los cuales he tenido la oportunidad de asistir, y considero una gran amiga en cuanto a traernos temas disparadores de crecimiento para toda la profesión, que la vi también está ahí presente, y por supuesto, gracias al profesor Jesús ahí, que nos ha atravesado con todo esto, y a mí personalmente me ha choqueado un poquito ver esto del ser humano gemelo. Entonces, el ser humano en un algoritmo. Y me hace un poquito de ruido en cuanto a esto de la unicidad que somos el ser humano, que somos único, irrepetible y todo lo demás. Y ver esa pantalla con los dos ahí me hizo un poco de shock. En esta cuestión, me trajo también la pirámide de Maslow, al ver cómo están funcionando las empresas de servicios, de telecomunicación y demás. Entonces, y me lo vuelve a cerrar otra vez con esa pirámide, ¿dónde va a estar el ser humano? Abajo, en lo fisiológico, en lo meramente material, físico, demás, o realmente en la autorrealización, decidiendo en la cumbre de la pirámide, como vi que fue el desarrollo que él presentó de el mecanismo de las empresas, ¿no? Quiero creer que las empresas que están abajo son las que hacen el trabajo más rudimentario, digamos, y que a medida que van evolucionando en su perfeccionamiento algorítmico, van hacia el cono superior de la pirámide, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es esta: ¿el ser humano algorítmicamente equilibrado, formateado? Bueno, no sé cómo expresar esto porque realmente me generó esta pantallita con las dos personas ahí en esto, ¿no? Y trayéndolo nuevamente a qué poder de decisión vamos a tener en esta autorrealización de para qué y para cómo y cuándo vamos a utilizar todas estas herramientas y elementos. Gracias. Pues muchísimas gracias también por su pregunta.
Hombre, esa imagen buscaba esta respuesta, ¿no? Es decir, un poco la necesidad de que nos vayamos enfrentando a problemas que yo creo que se van a plantear en el futuro próximo. Yo creo que se habla ya de la personalidad robótica, y ya hay en la Unión Europea hay algún informe que va en esta dirección, y se están estableciendo normas en materia de responsabilidad civil para establecer la responsabilidad de estas personas robóticas. Bueno, esto a lo mejor nos puede sonar muy raro, pero si nos remontamos unos siglos atrás, que una sociedad tenga personalidad jurídica, pues fue también una transformación radical, porque la persona era física, ¿no? El salto a la persona jurídica fue un salto trascendental para el derecho, pero también desde el punto de vista conceptual. Bueno, pues ahora nos enfrentamos a otro salto probablemente, que es cómo responder a estas nuevas realidades, ¿no? Y ahí el trabajador gemelo pues nos plantea muchas dudas desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de responsabilidad, de alcance. Bueno, ¿Y cuál es la respuesta? No lo sé. Yo creo que el ser humano es el que tiene la respuesta. O sea, el poshumanismo parte del humanismo, ¿no? Y si el ser humano es capaz de dar respuestas y ser responsable y saber cuál es su alcance, pues la realidad será distinta. Yo recuerdo en una de las primeras intervenciones en el 2016, cuando empezaba a nacer todo este fenómeno en el que ahora nos encontramos inmersos, que participaba en unas jornadas en la Escuela de Ingenieros de Madrid, y al final mi intervención, donde ya ponía de manifiesto alguna de estas dudas que he compartido con ustedes, recuerdo que al final uno de los ingenieros, muy asustado, me dijo: bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejamos de inventar, dejamos de seguir investigando, porque claro, es que el futuro que usted nos plantea es que puede ser... Bueno, yo creo que no, que el ser humano tiene que seguir investigando, pero con responsabilidad. Y yo por eso hablaba en mi intervención de esa idea de la responsabilidad tecnológica, ¿no? La tecnología es un instrumento que va a crecer, y va a crecer exponencialmente a lo largo de los próximos años. Tengo muy buena relación con muy buenos tecnólogos españoles, y todos ponen de manifiesto la misma idea. No sé si se han fijado, y hago un pequeño paréntesis, en que una de las presentaciones es un brazo robótico que tiene una flor en la mano. Bueno, eso tiene también su historia. Es que en esa jornada de la que les acabo de hablar, salí hablando con Carlos Balaguer, que es el director del departamento de robótica de mi universidad y buen amigo, y le preguntaba: bueno, Carlos, tú que eres tecnólogo, tú que sabes, tal, ¿cuándo crees tú que esto de los robots va? Bueno, y me dijo una cosa que me dejó marcada: año 2016. Me dijo: mira, Jesús, hay una cosa que los robots tardarán muchísimo tiempo en hacer, que es mover el pomo de una puerta. Si tú ves cualquier robot, verás que golpea la puerta y sale, pero no gira. Este giro es verdaderamente complejo desde el punto de vista técnico. Que el robot sea capaz de girar algo es muy complejo. Tardaremos muchísimos años. Bueno, pues ya han visto la foto del robot con la flor, que puede coger la flor y girar la puerta. Y han pasado 4 años de esto. Por lo tanto, esa aceleración yo creo que es una realidad, y el derecho es un reto. O sea, yo creo que tenemos que empezar a hablar. Hablamos con María Cristina antes de la prevención de riesgos laborales, pues ya hace poco publicó un artículo sobre robótica y prevención de riesgos laborales, porque es que es el problema, o son los problemas que se están empezando a plantear, y las respuestas pues van a tener que darse, ¿no? Pero ahí será el ser humano el que tenga que responder. Porque, como decía al final de mi intervención, el dónde, el cómo y el cuándo solo depende de nosotros. Si nosotros nos equivocamos, pues se equivocarán también los robots. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a usted. Bueno, yo tenía una pregunta muy breve, si es posible, profesor. Usted había hablado en un tramo sobre la transición digital justa y la empresa tecnológicamente responsable. Le quería preguntar, digamos, ¿cómo ve usted en el futuro inmediato este proceso de cambio? Si no cree que ha impactado, afectando un poco más la situación de discriminaciones y afectando un poco el principio de igualdad. Completamente. Yo creo que aquí el problema que tenemos con la transformación digital es que es transversal.
Y esto es una realidad, o sea, es que afecta a las pequeñas empresas, a las grandes empresas, a las empresas del sector agrario, a las empresas del sector industrial, a todas las empresas. Y por tanto es una realidad transversal en su proyección. A partir de ahí, claro, esta realidad va generando nuevas situaciones y nuevas realidades, ¿no? Yo hablaba de la discriminación algorítmica, no es un concepto que me haya inventado, hay varios pronunciamientos ya de tribunales caso europeo en Holanda, donde se ha planteado esa idea de la discriminación algorítmica. Ponía el ejemplo del algoritmo de Deliveroo. Bueno, la idea de discriminación es un elemento que está en la base de toda esta realidad y puede plantear problemas muy significativos en el futuro próximo, ¿no? Yo creo que esa idea de la empresa responsable me parece importante, y la idea de la transición digital justa también, porque, insisto, aquí nos estamos jugando mucho en relación, como usted señala muy bien, en relación con la idea de igualdad. ¿En qué medida esta transformación digital puede ser un elemento de cohesión social, un elemento que consiga el equilibrio y que, por tanto, esa productividad sea justamente repartida, o que sea un elemento de fractura social, de mayor desigualdad? Y este es el gran reto que tenemos, ¿no? Por eso, cuando hablaba de la idea de la constitución social, estaba hablando de esa necesidad, ¿no? de reflexionar sobre qué vamos a hacer con los recursos. Si vamos a decidir que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres sigan siendo más pobres. Y además, con un problema añadido, es que no van a tener empleo, ni van a tener posibilidades de tener empleo. Y esto es la figura de la que se habla del permanentemente inempleable. Bueno, pues esa es una realidad. ¿Y cómo va a responder la sociedad a eso? ¿Excluyéndolos, como hace con los parados de la regulación, o estableciendo mecanismos efectivos y eficaces de integración social? Porque es un reto, pero es un reto desde el punto de vista social, y es un reto desde el punto de vista, si quieren ustedes, de la paz social. Por tanto, una sociedad como la que se está formando va a requerir de respuestas en esta materia. Y ahí hay que ser imaginativo. Y yo creo que en esta resolución del Pacto de Toledo, que se ha aparecido hace poco aquí en nuestro país, fruto de... Una de las ideas centrales es digitalización e imaginación. Aquí va a haber que buscar ideas. Y las ideas son siempre complejas, porque se puede pensar en la idea de un impuesto a la innovación, pero ¿se debe penalizar la innovación? Esa es la solución, como decía antes, dejar de innovar. ¿Deben cotizar los robots a la seguridad social? ¿Eso qué supone? ¿Que van a cotizar más? Que si van a trabajar las 24 horas del día, pues tendrán que cotizar por 3, ¿no? Porque como son como equivalente a 3 trabajadores, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de retos importantes, pero como señalaba muy bien en su pregunta, yo creo que el reto fundamental es el reto de la igualdad. O sea, si este modelo vamos a ser capaces de construirlo desde la igualdad, y estamos en un momento de hacerlo, porque la realidad está empezando a brotar de manera muy rápida, pero está brotando. O si vamos a dejar que la realidad se desarrolle y cuando queramos controlarla, pues nos podemos encontrar con una fractura muy significativa, ¿no? Y el efecto social puede ser demoledor. Yo siempre digo, y concluyo, que tiendo a hilar, a enrollarme, como decimos aquí, la crisis del 2008, según estimaciones de la OIT, afectó a 18 millones de trabajadores. Aquí, según alguna estimación como la de Artinfor, si somos tan pesimistas como él, que no lo somos, pues afectaría entre 90 y 125 millones de personas. O sea, el impacto sería pues como un terremoto 9 en la escala Richter, ¿no? O sea, o 10 a la escala Richter. La crisis que nos ha dejado absolutamente trastornados del 2008 sería un terremoto grado 3 y el terremoto que se prevé es grado 10. O sea que debemos, yo creo que estar preparados. Bien, muchísimas gracias, profesor. Bueno, no habiendo más preguntas, me resta simplemente agradecerles, ya próximos a la medianoche madrileña, agradecerle la gentileza de haber colaborado con nosotros. Nos ha honrado con su disertación muy clara. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a María Cristina Etala, que, digamos, frente a la sobreviniente indisposición del profesor Álvarez de la Rosa, se ha movido como para poder llevar a cabo esta actividad. Y a todos los presentes,
muchas gracias. Yo, si me permite el presidente, sí. Si me permite el presidente, querría tener un recuerdo, porque no lo he hecho a lo largo de esta semana, para el profesor Ojeda Vilés, que es para mí un referente fundamental y persona que, en fin, que dio mi nombre para estar en esta jornada, y quiero agradecérselo especialmente porque mi respeto por él es extraordinario. No he tenido oportunidad de decirlo a lo largo de esta sesión, pero no quería que la misma acabara sin una referencia muy expresa a él. Bueno, cumplo en comentarle que ha sido una recomendación muy generosa, y proviniendo del profesor Ojeda Vilés es más rico todavía. Bueno, le damos entonces a todos las buenas noches, a las buenas tardes para nosotros. Un aplauso para el orador. Muchísimas gracias, muy amables, muchas gracias. Nos despedimos y hasta pronto, profesor Jesús. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por su invitación. Muy honrado. Gracias.